Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada Alba Purroy. Alba es la coordinadora nacional de Creemos Alianza Ciudadana, una organización de la sociedad civil muy activa en los últimos días. Bienvenida. Muchas gracias. Alba, podemos comenzar justamente por lo que era nuestra inquietud, pues, iniciar en el programa, y es, de un tiempo a esta parte, por lo menos hace unas décadas para acá, al menos lo que conocemos nosotros en nuestro continente, es difícil concebir una transición política o un cambio importante en la dinámica de un país que no cuente con la participación de la sociedad civil. Y en este caso, en Venezuela, yo creo que no podemos hablar sino las últimas 2 décadas, ¿no? Sí. Sobre todo ahora que la sociedad civil tiene un gran reconocimiento, ¿no? Sí, eso es correcto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar acá con ustedes en este programa. Quiero decirles que un poco primero, quienes creemos Alianza Ciudadana, somos una plataforma que busca articular organizaciones de la sociedad civil, y esta plataforma surge como una iniciativa del Centro de Estudios Políticos, el OCAP, donde a través de su director, el profesor Benigno Alarcón, y también Angélica Machado, que está conmigo acompañándome en esto, quiero decirles que no estoy sola, hay un equipo de trabajo en esto, pues tenemos aproximadamente un año trabajando, ¿no?, con esto. Y como dicen ustedes, bien dicen ustedes, efectivamente la sociedad civil en todos estos procesos tiene un papel primordial, porque si bien es cierto, hay elementos que son claves, en todo proceso de cambio político, la sociedad civil es uno de los factores fundamentales. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Ustedes mencionaban varios casos de transición política a nivel mundial, nombraban a Portugal, y eso es la Revolución de los Claveles, nombraron a Serbia, creo que nombraron otros casos, nombraron a Argentina, y cada uno de esos procesos siempre ha tenido detrás un proceso de consolidación y de fortalecimiento de la sociedad civil. El caso de Serbia con un movimiento de Madot, porque fue clave en esto, y así Polonia también con el movimiento de los obreros, y estuvo detrás Lech Walesa en esto, ¿no? De manera tal que sí es así. Mencionábamos también que en las últimas 3 décadas, o de los 70 hacia acá más o menos, el fortalecimiento de la sociedad civil y la presencia de la sociedad civil ha sido fundamental en todos estos procesos de cambio. Para nosotros no es distinto acá en Venezuela, y nosotros lo que buscamos es lo siguiente, porque Venezuela tiene muchísimas organizaciones civiles trabajando, o sea, eso es una realidad, y es una realidad que debemos además resaltar, porque parece mentira, pero muchas veces decimos, oye, es que no estamos haciendo nada. No, sí hay mucha gente haciendo cosas, y cosas muy valiosas, increíble, y cosas muy valiosas además, pero resulta que cada uno lo está haciendo aislado. Exacto. Ese es el detalle, y cada uno está desconectado del otro. ¿Qué estamos buscando nosotros desde Creemos? ¿Cuáles son, qué medidas han tomado, qué pasos han dado para lograr esa coordinación? Lo que hemos buscado entonces es articular estas organizaciones civiles. ¿Y qué pasos hemos dado? Bueno, hemos visitado 10 estados del país, y hemos ido a cada estado haciendo foros ciudadanos que la última fase de esto es la región capital, donde convocamos ciudadanos, generalmente ciudadano común, líderes vecinales, líderes de organizaciones civiles, gente influyente del mundo civil que quiere incorporarse a esta causa. ¿Qué significa eso? Hacemos este foro, y en este foro de alguna manera interactuamos con las personas, conociendo un poco esto, qué los mueve, hacia dónde quieren ir. Y sorprendentemente la respuesta ha sido la misma a lo largo de todo el país. O sea, desde San Cristóbal hasta Puerto Ordaz, pasando por Valencia, por Maracay, la respuesta es la misma. La gente pide unidad, la gente pide inclusión, la gente quiere trabajar, la gente quiere organización, la gente quiere articulación. Eso es una realidad actual, no es algo que nos imaginamos. De manera tal que es como queda como la bandeja servida, pues, para esta iniciativa. Y la conciencia de que nosotros somos los que de verdad tenemos el poder para lograr los cambios, independientemente de cualquier proceso que pueda ocurrir, llámese de cualquier tipo, electoral, en el caso de los procesos que puedan presentarse en el futuro, pues todo pasa porque tengamos una sociedad civil fortalecida, unida, cohesionada. Hay una presencia de la... No, yo simplemente iba
hacer la observación de que muchas veces la gente tiende a pensar que estos son procesos muy lentos y que a veces ni siquiera cuajan, porque hay un proceso, hay un lapso muy largo entre la toma de conciencia como tal y la acción, es decir, la articulación tal y como se desea. Entonces, no sé, yo creo que es ahí donde habría que introducir algunos aceleradores, o lo que llamábamos nosotros antes, que lo comentabas tú creo al principio, bueno, Felipe, que era cuál es la narrativa novedosa que hay que utilizar para que eso... ¿Y cuáles son los pasos que se están dando? Porque la presencia de la sociedad civil, y lo hemos comentado en programas anteriores con Maki en Venezuela, sobre todo a partir a comienzos de siglo, fue tan importante en todas esas acciones del 2001, 2002, 2003, Exacto. 2004. Quizás, y yo siempre lo repito, en una proporción mayor que al menos en lo que se conoce hasta ahora como las grandes jornadas de la sociedad civil en el mundo entero, incluyendo los indignados en Europa y la primavera árabe. Sí. Ese punto hay que anotárselo en el haber de la sociedad civil venezolana. Aquí fue mucho más impactante. Sí. O sea, por una serie Claro. de características que tuvo la movilización, fue una cosa Ahora, ¿qué realmente se hace para impresionante. retomar de alguna manera, tomando en cuenta que las razones que se adujeron entonces ahora tendrían mayor sentido? Por supuesto. Sí, pues yo diría que sí, estoy de acuerdo en que los procesos no son rápidos, los procesos son lentos, los procesos de fortalecimiento de la sociedad y de articulación son lentos. Creo que no estamos en cero, creo que hay un camino recorrido, porque todo esto que ustedes acaban de mencionar hace un momento, como todo lo que ha ocurrido en las últimas 2 décadas en Venezuela, han sido parte de esos procesos. Lo único que en este momento lo que necesitamos es articular lo que ya está hecho. Yo diría que los aceleradores es trabajo y más trabajo. Digamos, formar los equipos que trabajan en esto y que crean en esto. Esto no se llama de otra manera sino trabajo. No hay fórmulas mágicas. La fórmula mágica se llama disciplina, se llama unión, se llama concientización y se llama trabajo constante. De todos esos contactos que usted ha sostenido con los distintos grupos de la sociedad civil que tienen expresión organizada, ¿qué creen ustedes que ha incidido en que esa articulación no se haya dado aún? ¿O acaso se ha dado, no? O acaso se ha dado a algún nivel y no lo sabemos. Pero básicamente ella lo que decía es que se nota una desarticulación que hay que superar y aún teniendo las urgencias de la realidad que nos plantea y teniendo además la gente prácticamente los mismos objetivos. Bueno, pues yo creo que básicamente primero es una desconexión comunicacional y luego es una falta de un proyecto común. Es decir, un fijar una agenda común, que eso no es otra cosa que organizarse con una estructura y una agenda común, pero con una hoja de ruta. Yo creo que eso es lo que ha faltado y esa es la gran diferencia que tenemos nosotros con esta propuesta. Tenemos una hoja de ruta donde le decimos al grupo por dónde empezar, cómo seguir y hacia dónde ir. Y por supuesto, y creo que lo más importante, tener una visión de país común, un propósito final común. Que esto es completamente inclusivo. Aquí no hay distingos políticos de ningún tipo. Y eso aquí, no lo ha logrado hacer el estamento político porque han estado desunidos y no tienen ese proyecto y no tienen esas metas comunes. Correcto. Por eso no lo han podido hacer. Correcto. Ahora tiene que surgir de la propia sociedad civil. Correcto. Entonces, ese liderazgo inclusivo, ¿crees tú? Correcto. Yo sí creo que de alguna manera tiene que surgir de la sociedad civil sin que eso signifique que los liderazgos políticos no sean considerados. Es decir, esto no está buscando de alguna manera dejar de lado los liderazgos políticos que son súper valiosos en todos estos procesos también. Lo que busca es que nosotros los ciudadanos tomemos un papel también protagónico y dejemos de esperar que otros hagan las cosas, porque ese es el otro punto importante. Ahora, hay una cosa importante. ¿Cómo nace esta organización? Creemos Alianza Ciudadana, decía que, bueno, estimulada de alguna manera por todas estas expresiones de la sociedad civil y por la Universidad Católica. Pero, ¿cómo nace? ¿Cuáles han sido los pasos? Cuéntanos un poco la historia. Bueno, ha nacido básicamente de reuniones de ciudadanos comunes y silvestres como nosotros. Que se realizan en la calle. En diferentes lugares, sí. Estamos hablando de vecinos, estamos hablando de organizaciones estudiantiles, estamos hablando de gente de derechos humanos. Gente de derechos humanos, gentes que han estado a lo mejor en la calle a veces haciendo protestas simbólicas, gentes que han estado
en diferentes acciones. Y nos hemos ido encontrando y reuniendo y básicamente el objetivo es el mismo, pues, la misma preocupación de querer vivir en un país mejor, de tener calidad de vida, de querer lograr las cosas que todo ciudadano quiere en un país normal. Es decir, poder tener las comidas en su casa, o sea, que la gente trabaje y pueda tener las comidas en su casa, que la gente vaya a la farmacia y pueda conseguir los medicamentos. Sí, las cosas más simples. Y claro, todos coincidimos en eso. Por eso te decía hace un rato que el propósito común es lo más importante en esto. Que pasemos de ser habitantes a ser ciudadanos. Y en ese momento, cuando concientizamos ese punto, es el cambio, es la transformación y empieza el proceso de concientización. ¿Qué actividades concretas han desarrollado? Bueno, Porque nos quedó un minutico. La definición es pertinente, pero infórmanos y además cómo conectarse con ustedes. Claro, actividades concretas hemos hecho asambleas de ciudadanos, hemos hecho básicamente encuentros, foros ciudadanos, donde a partir de allí hacemos una cantidad de reuniones, informando un poco todo esto que estamos comentando. También de alguna manera ayudamos o entrenamos a las personas a saber cómo identificar otros ciudadanos. ¿Por qué? Porque definitivamente eso puede darle también una diferencia al crecimiento, cuando uno identifica a la gente que son conectores, que son este tipo de personas que pueden... Y es interesante el seguimiento para ver si eso se conecta, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, que sí. muchísimas gracias, Gracias. por Gracias. habernos acompañado en esta oportunidad. Vamos a la pausa y